Hola, mi nombre es Isamar Armendáriz, actualmente estudiante de Administración de Empresas en la Universidad Aztlán, cursando la materia de expresión oral y escrita, acompañada o asesorada por el licenciado Alejandro Zamacona Ferral. El tema principal o el punto principal de este video es para dar a conocer el diálogo social. Mi diálogo social abarca la violencia de México. En la actualidad, México es un país de mucha violencia, pero realmente, ¿qué es violencia? La violencia es el uso de la fuerza para conseguir un fin, especialmente para dominar a alguien o imponer algo. Realmente, cuando se dice dominar a alguien o imponer algo, está hablando de violencia. Es por eso que en México se habla de violencia familiar, violencia psicológica, violencia estudiantil, violencia de hijos hacia padres, de padres hacia hijos. Vaya, tanta violencia que hay en México. Pero a mí solamente me llama la atención 3 tipos de violencia que están arrasando en la actualidad: la corrupción y el narcotráfico, la desigualdad y la impunidad. En la actualidad, la corrupción y el narcotráfico o crimen organizado está hasta el borde. Mucha gente dice que los niños, los jóvenes, son los que tienen son de más fácil acceso a ese tipo de grupos. Y mi duda es, ¿por qué los niños? ¿Por qué ellos, cuando realmente deberían de estar en las escuelas, deberían de estar en las universidades, deberían de estar en las preparatorias? ¿Por qué ellos? Pues gracias a la desigualdad que se vive. Es más fácil meterse a esos grupos de delincuencia que estudiar. Es más fácil tomar un arma que tomar un libro. Es por eso que la corrupción y el narcotráfico, crimen organizado está arrasando. Por la falta de estudio, por la falta de escuelas, por la falta de apoyo a las poblaciones. El talento está, lo que falta es el apoyo. El segundo tema que a mí me llama muchísimo la atención es la desigualdad. En México hay mucha desigualdad. El pobre es más pobre y el rico es más rico. No existe como tal la equidad en México. No ha llegado el gobierno que diga o que reparta los bienes equitativamente. Y nosotros como ciudadanos no debemos de esperar a que el gobierno dé solución a todos los problemas. El gobierno no es el culpable de la violencia. El gobierno no es el culpable de la pobreza. El gobierno no lo es. Muchas veces es mejor echarle la culpa al gobierno que hacernos responsables de nuestros propios actos. Ahora me doy cuenta que la desigualdad es desde niños cuando se inculca en la primaria, la pública y la privada, cómo nos enseñan a malmirarnos entre sociedades. Al niño que va a la escuela privada se malmira porque tiene los medios, más sin en cambio al niño de la escuela pública se le denigra, se le humilla, se le sobaja. Y es ahí en donde se desvía y corre hacia los caminos de la corrupción, de la violencia, en donde se empieza a enojar con todos, hasta con él mismo. La desigualdad es, para mí, el mayor punto de la violencia. También está la impunidad. Hoy en día hay bastantes videos en donde los policías aceptan mordidas, en donde hay muchos derechos violados, y en donde hay, no sé, un sinfín de familias destruidas, donde los hombres golpean a las mujeres, donde las mujeres levantan la denuncia y queda impune. No hay un seguimiento,
no hay una preocupación por la sociedad y entonces es más fácil actuar por la propia mano. Es más sencillo recurrir a alguien que pueda ejercer justicia. La impunidad se vive normalmente en los pueblos pobres. Me llama la atención mucho los pueblos de Guerrero, el estado de Michoacán, Sinaloa, aquellos lugares en donde hay más pobreza y sin duda alguna son lugares donde existe mayormente el narcotráfico, la corrupción, la violencia hacia mujeres, la violencia hacia niños, la impunidad de sus derechos, y por eso es que existe tanto asesinato, porque es más fácil hacerlo por la propia mano. Realmente yo considero que la violencia en México podría ponerse a fin o llegarle a un fin o tratar de disminuirla con el estudio. No hay mejor antídoto que el estudio acompañado del amor. Muchas veces la gente en los pueblos pobres carecen de estudio, carecen de libros, carecen de aulas, carecen de escuelas. Si no hay una escuela pública, ¿cómo va a haber una escuela privada? Considero que antes de echarle la culpa al gobierno, debemos de mirar hacia nuestros hogares y darnos cuenta que nosotros, como madres y padres, podemos enseñarles a nuestros hijos valores, a tomar un libro, que es lo mejor. Es muchísimo mejor tomar un libro que tomar un arma, pero es muchísimo más difícil tomar un libro que tomar un arma. Y nosotros tenemos la obligación de iniciar en casa, de empezar a enseñar, de empezar a querer salir de la ignorancia. No encuentro otra solución más que esa, el que la gente empiece a estudiar y a que las madres empiecen a amar a sus hijos y los padres también amen mucho a sus hijos para que este México que está lleno de violencia empiece a disminuir poco a poco, porque somos el país más violento en la actualidad. Es muy triste ver que al día, en un bar, en una cafetería, en la esquina, hay asesinatos. Es muy triste. ¿Qué le estamos dejando al futuro de nuestros hijos? ¿Qué le estamos dejando al futuro de México? Considero que la educación y el amor, iniciar campañas tal vez, encontrar nuestro propósito de vida para poder ayudar a las personas que necesitan conocer acerca de los valores, del respeto, del amor al prójimo. Considero que debemos de, en lugar de echarle la culpa al gobierno, debemos de empezar por nosotros, a decir, ya no quiero vivir en un México de violencia. El cambio está en mí y no en el gobierno. La violencia es la imposición de algo. No debemos de permitir que nos impongan las cosas. Debemos de hacerlas por amor al prójimo. Doy gracias al asesor virtual, el licenciado Alejandro Zamacona, ya que sus clases me han hecho reflexionar bastante en el estudio, en la escritura, en abrir campo hacia lo desconocido, en estudiar más acerca de los temas que me causan
controversias. De verdad, muchas gracias, licenciado. Hasta luego.